Paz de Cristo, hermanos. He decidido hacer este video en vivo. Han sido muchos los motivos que me han llevado a esto y quiero confesar que lo he planeado hacerlo de muchas maneras y de muchas formas, pero creo que se llegó el día y se llegó la hora uh, para hacerlo a la manera de Dios, para hacerlo a la manera en como el Señor ha dispuesto a hacerlo. Y quiero darles las gracias a los que se están conectando y a los que se van a conectar, que podamos estar un momento juntos para compartir las grandezas del Señor. Primero quiero darle gracias a Dios por este espacio, por este momento y por supuesto darle gracias a Dios por la vida y por la salud que me concede, que aprecio y valoro enormemente cada instante de la vida que el Señor me presta. Voy a empezar compartiendo un pasaje bíblico que marcó mucho mi vida. Realmente fueron todos los salmos. Me los, yo uso una frase que me los comí porque pues ese era mi pan de día y de noche. Y hay un salmo que dice así, seguramente usted lo conoce. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confía mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico te alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Quiero compartir, hermanos, cómo inició este proceso tan difícil y a la vez difícil, pero ha traído mucha bendición. Me diagnosticaron cáncer invasivo en el año 2023, en junio del año 2023. Pero realmente las cosas no iniciaron ahí. Y la situación inició en el mismo año, en marzo. Yo tenía un muy buen empleo y muy bendecida en ese aspecto. Yo podía viajar y podía regresar y seguía teniendo mi empleo. Si yo llegaba de viaje y mis condiciones físicas no me daban para ir a trabajar ese mismo día, mi jefe, que Dios le bendiga y que Dios le pague, no tenía ningún inconveniente en que yo no pudiera ir a trabajar ese día. Aunque siempre correspondí y siempre pude estar ahí, pero me sentía muy bendecida con ese empleo, porque nadie me iba a dar esa facilidad de poder viajar y poder regresar y continuar mi vida normal. Pero en marzo de ese año, aquí neva y recuerdo que no pude ir a trabajar por la nevada, y cuando me hinqué a orar en la mañana, pues un día normal, me hinqué a orar y le dije al Señor que gracias por todo lo que me había dado hasta ese momento, que muchas eran sus bendiciones, y empecé a hablar como una oración de cada día, ¿no? Y recuerdo que ese día el Señor me habló y me dijo, necesitas dejar tu empleo. Yo pensé que me estaba diciendo eso porque iba a viajar más. Para ese entonces yo estaba viajando regularmente y me pensé que
que por esa razón me estaba diciendo eso. Y aunque no era muy grato escuchar que tenía que renunciar a mi empleo, continué orando y el Señor volvió a insistir y me dijo por segunda vez en otro momento, Nancy, deja tu empleo. Y ya cuando fue la segunda vez, pues traté de ser lo más sensible y posible y pregunté por qué. Y él respondió, yo hice la pregunta por qué sin esperar, hermanos, sinceramente amigos, que él me diera una respuesta. Y él me dio una respuesta y me dijo, porque va a suceder algo en tu casa. Y necesitas orar por tu familia. Eh, yo puse todas las imágenes, hermanos, en mi mente. Yo dije, va a haber un temblor, va a haber una catástrofe, cosas de esa índole. Y cuando sí sentí mucho pesar por las palabras y no supe interpretarlo y pues lo guardé en mi corazón. Lo guardé en mi corazón, pero sí lo hice. Sí renuncié a mi... no le dije a nadie. Lo hablé con mi esposo, le dije que pues necesitaba renunciar al empleo y lo hice, renuncié y me quedé aquí en casa, me seguía cumpliendo con mis responsabilidades cuando viajaba, pero siempre estaba esa parte de mí, ¿verdad? Y sucedió que desde el día que Dios me dijo eso, algo pasó en mi corazón que yo ya no podía orar por nada ni por nadie. Yo solamente oraba por mis hijos y mi esposo y por mí y nada más. Sí, intercedía por las necesidades, pero algo había pasado, pues ya no estaba yo de la misma manera. Y cuando me decidí a hacer esto, duré algunos meses en oración. Hacía mis quehaceres normales, si tenía que viajar, viajaba y estaba aquí en casa, pero siempre estaba en oración, siempre estaba en oración y le rogaba a Dios por mis hijos y por mi esposo. No había más que hacer en ese tiempo. En esos meses, nosotros acabamos de abrir una obra aquí. Teníamos un par de meses apenas y también a mi mente pensaba que pues que algo podía pasar con el pequeño grupo que acabábamos de iniciar el ministerio y pasaron el tiempo, hermanos, y así empezó la historia. Así empezó la historia. Eso fue en marzo. En mayo yo fui a una actividad de mujeres a Ohio y recuerdo que cuando yo me estaba preparando para el evento esa noche de viajar, ese día antes de viajar, eran como las 12 de la noche y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, dame una palabra para concluir el evento. Le decía, dame una palabra rema para concluir el evento porque me tocaba a mí cerrar el evento. Y estaba recostándome cuando estaba haciendo esa oración y encontré algo en mi cuerpo. Y, pero así como lo voy a decir, así sucedió. Encontré eso en mi cuerpo y cuando lo detecté, eh, todavía no había pasado ni 5 segundos y vino la palabra rema para ese evento. Y es el salmo que dice, no moriré, sino que viviré y contaré las grandezas del Señor. Pero yo estoy segura que no pasaron ni 5 minutos, porque yo todavía me estaba explorando lo que me encontré cuando vino esa palabra. Estaba buscando entonces algo como que ya... Entonces,
de primero me asusté y luego me empecé a reír, tal vez de nervios, y luego me volví a asustar y luego me empecé a reír, pero había un gozo en mi corazón. Había un gozo en mi corazón y yo entendí que la palabra rema que el Señor me estaba dando, al tiempo lo entendí, que no solamente era para el evento de Ohio, sino que pues era para mí. Pasaron muchas cosas y poco a poco voy a empezar a dar el testimonio, pero quiero decir que para el mes de junio me fui a una cita normal de chequeo general y cuando yo entré a la clínica había un eslogan de cáncer y cuando lo miré yo le dije al Señor, le dije, ¿y qué vamos a hacer con esto? Y me exploraron y luego se supone que es rápido y ya no me dejaron salir. Me volvieron a revisar y luego me volvieron a revisar y luego me pasaron a otra área, pero yo ya sabía, este, y el doctor me dijo, tienes que hacerte una biopsia, hemos encontrado algo y te vamos a dar una orden, me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, estoy bien, le dije, estoy bien, pero yo ya sabía que iba a salir positivo. Eh, me, me diagnosticaron cáncer de mama invasivo, y mi hijo se iba a bautizar en esos días. Emanuel se bautizaba un domingo y el miércoles sonó el teléfono y era del hospital y yo ya sabía y me dijeron, señora Nancy, Miss Janet, tenemos el resultado y, y me dijo, pues sí señora, me dijo usted tiene cáncer. Y fue un miércoles, íbamos para la iglesia. Hermanos, en cuanto me dieron el diagnóstico, una de mis hijas entró al cuarto. Y yo estaba fría, paralizada. Aunque ya sabía, pero era bien difícil. Hermanos, perdón, algo muy importante. Ese miércoles en la mañana, yo estaba orando y recuerdo que yo le dije al Señor, creo saber, le dije lo que está pasando, pero le dije, tú que todo lo puedes. Yo quisiera que si tú quieres contestar mi oración, le dije, me la contestes. Le dije, yo quiero que tú me digas qué es lo que yo tengo. Yo no quiero escucharlo de un doctor. Yo quiero que sea la primera voz que yo escuche sea la tuya. Y, y él me dijo, Nancy me dijo, es cáncer. Hermanos, en ese momento yo sentí que todo se acabó, todo. Yo no soy la supermujer, eh, y, pero no tengo miedo a morir, uh, porque yo creo que la obra de Jesús para nuestras vidas es tan maravillosa, que Él nos libró del pecado y que ha preparado una morada para nosotros. Y creo que todos dentro del corazón anhelamos irnos un día. Y le dije, bueno, le dije, si me preguntas si he sido feliz con la vida que me has dado, le dije, sí, he sido muy feliz. He disfrutado todo lo que me has dado. Le dije, déjame un tiempo más. Le dije, yo me quiero ir contigo. Le dije, pero déjame un tiempo más. Le dije, quiero estar con mis hijos. Quiero verlos realizados. Quiero verlos hechos unas mujeres y un hombre de bien. Que te
sirvan, que se casen, que tengan hijos. Dije, y entonces me llevas. Le dije, te lo pido por ellos. Dije, no soy la mejor madre, pero creo que todavía puedo hacer algo por ellos. Pues eso fue en la mañana. Y yo me destrocé. Yo sentí que yo era como un jarrón con un vaso de barro y que llegó algo fuerte y se hizo polvo. Pero lo maravilloso de Jesús es de que cuando tú te desbaratas, la vida te desbarata, te deshace. Pero si tú estás en sus brazos, Él te vuelve a formar en un instante. Porque así como me desmoroné, no podía llorar, porque estaba ahogada del llanto. Y entonces recordé las palabras de Marzo que me dijo, necesitas orar por tu casa. Y ya en la tarde fue cuando pasó que me dieron el diagnóstico y en eso entró mi hija. Y me dijo, mami, ¿qué pasó? Y le tenía que decir. Y le dije, mira, el diagnóstico salió positivo. Y pues ella, muy valiente, sí se turbó, pero se mantuvo firme. Me dijo, ¿y qué vamos a hacer? Le dije, ahorita, eran como las 5 o 6 de la tarde. Le dije, ahorita nos vamos a alistar para irnos al culto, para alabar a Dios. Y nos fuimos al culto. Nos fuimos al culto. Después, cuando empezaron los estudios, que ya tenía que ir con el doctor, uh, me dijo el doctor, pues es 80% que es cáncer, me dijo, y hay que ver qué tipo de cáncer es. Entonces me mandaron con el especialista y el especialista me dijo que era cáncer invasivo. En etapa 3-4. Obviamente cuando tienes un diagnóstico así, pues empiezan los estudios porque es el invasivo, pues puede ser que estés toda llena de cáncer en todo el cuerpo y perdí la cuenta de cuántos estudios me hicieron. Primero los estaba contando para dar testimonio, pero después ya no pude porque fueron demasiados piquetes en los brazos, demasiados, me metieron a las máquinas, me hicieron resonancias, me revisaron todos los órganos, escaneos, de todo tipo de estudios. Muy desgastante, es muy desgastante eso porque uno no está acostumbrado. Entonces pasé de tener una vida a tener otro tipo de vida muy diferente. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo es la vida cotidiana cuando ya tienes un diagnóstico de cáncer? Una vida cotidiana con un diagnóstico de cáncer es una carga que tienes todo el tiempo. No la tenías. Y parece que tienes algo atrás de ti que es de mucha opresión, de día y de noche. Esa no se quita. Esa no se quita. Tú vives, vas, vienes y haces lo que se puede, pero siempre está el que va a pasar, el que va a pasar. En mi caso, pues me bajé mucho de peso. Me bajé mucho de peso y por un mes y algo, pues yo no toleraba estar en el culto o en ningún tipo de actividad. Hagan cuenta que me dieron el diagnóstico y se desató. Se desataron los síntomas. Y saliendo del culto, así mi esposo no podía ni siquiera parar a la gasolinera porque yo ya no ya no aguantaba el cuerpo, yo tenía que venir a acostarme. Yo funcionaba 4 horas parada bien y luego me tenía que recostar otras 4 horas, 3 horas para poder hacer algo, un poquito de algo.
porque el sistema nervioso estaba muy alterado, me dolía mucho la espalda y pues para eso no tenía que entrar al tratamiento. Entonces ah, era muy mínimo lo que yo hacía. Pues obviamente no dejé de trabajar y las actividades de la iglesia nada más me iba y me sentaba. No, no podía hacer mucho. Fueron 2 meses muy difíciles y yo le decía al Señor, haz un milagro, por favor. Y recuerdo que en esos días, cuando estaba en estudios, que me estaban estudiando 2, 3 veces a la semana, que un estudio allá, un estudio acá, todo, eh, yo le recuerdo que la oración mía era, eh, Señor, guíame. Era lo único que le podía decir, Señor, guíame, guíame, Señor, guíame. Eso salía siempre de mi corazón, guíame, guíame. No sabía de lo que estaba hablando porque nunca había padecido algo como eso, nunca había tenido un diagnóstico como eso, no sabía lo que se venía, ni tenía la menor idea, solo lo que cuentan mis conocidas o mis familia que han pasado por algo así, pero es muy diferente escucharlo a vivirlo. Eso es, es otro mundo. El vocabulario, la mentalidad, los sentimientos, las emociones, la vida, hasta el sol. Me recuerdo que salía afuera en la mañana porque me agradaba el rayo del sol. Y el sol yo lo miraba diferente. Todo era diferente. Entonces, la vida cambió. Obviamente miraba a mis hijos, miraba a Belén, que ya estaba casada, y la miraba diferente a Ángel, miraba diferente a Génesis, miraba diferente a Manuel. No les decía yo nada a ellos, pero disfrutaba mucho. Un 5 minutos que antes no podía, no los valoraba, vamos a decir, sí los disfrutaba, pero no los valoraba tal vez igual. Ahora sí, porque yo decía, ¿cuánto tiempo me va a durar el gusto en verlos? ¿En cuánto tiempo? Y todo cambió. Mi esposo. Eh, mi esposo es un buen hombre. Y yo le decía al Señor, este, valoraba más la pareja. Todos los momentos que Castro había estado conmigo, en muchas otras etapas, cómo se comportaba él como padre, el respeto que él siempre le ha dado a mis padres, muchas cosas que antes no miraba, ahora las miraba, el esfuerzo que él hacía y que él hace por sacarnos adelante, eh, todo se mira más cerca hoy. Los pequeños detalles ahora ya no son pequeños, ahora ya son grandes. Y todos mis hermanos, mis cuñados, mi suegra, aunque pues ella está muy lejos, pero apreciaba que existieran, que vivieran, que tuvieran vida y salud. Apreciaba mucho, agradecía mucho a Dios eso. Y me tocaba una cita con el especialista y cuando él me dio todo el resumen de lo que se tenía que hacer, me dijo, vas a entrar en un tratamiento de 6 meses con quimioterapia. Me dijo Nancy, señora Nancy, me dijo, después usted va a tener que, va a hacer mastectomía, después le vamos a dar radiación y después usted va a durar con un tratamiento de inyección por 10 años. Ah, No sé si puedo hacer una pausa, pero ¿cómo, cómo afectó su fe o su relación con Dios? O sea, ¿qué preguntas le hacía a Dios? con cuanto el Señor me dijo que lo que yo tenía, yo empecé a buscar más a Dios. Sucedió algo bien extraño. Por un año atrás,
Yo leía mucho la Biblia. A veces recuerdo que llegaba del trabajo y prefería no comer y me encerraban en el cuarto de oficina y duraba ahí horas leyendo la Biblia. No sabía cómo hacía para leer tanto, pero tenía mucha hambre de saber quién era Él. Y recuerdo que antes de que me diagnosticaran, yo le decía al Señor, porque qué triste sería, Señor. Hermanos, perdón, estamos en vivo. Voy a decir lo que yo decía. Yo le decía, Señor, pero qué tristeza, le decía, que yo muera y que yo no me haya enterado de todo esto. De cosas que yo miraba que antes no le había puesto atención. Y siempre le decía lo mismo en mi corazón. Qué tristeza, Señor, que yo muera y que no me hubiera enterado de todo esto, todo lo que hiciste, le decía, todo lo que le pasó a David y lo que le pasó a Job. Cosas muy puntuales que yo miraba en la historia, pero que antes pues, no les ponía mucha atención. Y por supuesto que mi relación cambió. Pues mi pan era la Biblia y la oración. Yo en las madrugadas, porque miren hermanos, cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer, viene como un shock mental, emocional, hasta espiritual, y como que no encuentras tu espacio, ¿no? Porque pues tu mundo se movió. Y no, a veces no sabía, de tanto que tenía que hacer, no sabía qué hacer, y entonces me iba y me refugiaba en mi encabora, o me iba a la palabra de Dios, y ahí yo encontraba mi paz. Aunque fueran pasajes que no estaban relacionados con lo que yo estaba pasando, pero la palabra de Dios es tan poderosa que automáticamente me traía mucha serenidad. Entonces yo me la quería, yo solo quería estar leyendo la Biblia, porque era mi tranquilizante. Yo no tenía un manual de decir, ay, ahora en esta etapa de cáncer yo voy a leer este libro de la Biblia. No, yo muchas veces donde abría, ahí me quedaba y seguía. No tenía ese privilegio de decir, planear, voy a leer esta porción de esta historia de la Biblia. No tenía ese privilegio porque era mucha el hambre. Cuando tú tienes mucha hambre, tú comes todo lo primero que se te viene a la mano. Y así me pasaba con la palabra de Dios. Pero curiosamente, a mí siempre me pasaba que eran los salmos. Entonces, por eso dije al principio que me comí los salmos. Porque en las noches también, cuando me levantaba, porque a veces era difícil dormir, por lo mismo, me levantaba y leía la Biblia. Estaba con el celular, o me venía a la sala y me dedicaba a leer, hasta que yo empezaba a sentir que mi alma tenía paz y que tenía seguridad, que me volvía a sentir segura, porque cuando viene un diagnóstico de cáncer, todo, todo es incertidumbre, no sabes lo que va a pasar. Y el ser humano por naturaleza tiene el sentido de sentir ese protección, esa seguridad, que perteneces a algo, que perteneces a alguien, que si pasa algo, él o ella va a estar ahí, tu esposo, tu esposa, o tu padre, o tu madre, o tus hijos, lo que sea, quien sea. Y eso se pierde, o sea, es como que se explota algo y quedas a la expensa de que en cualquier momento puede pasar, no sabes qué pueda, cualquier cosa. Nadie te puede ayudar. Ay, ajá, ese es el problema, que nadie te puede ayudar. Y eso es un verdadero problema, porque de verdad nadie puede. Y otra cosa que sucedía en ese proceso, en esos primeros días, era de que cuando ya me diagnosticaron, que las personas se empezaron a enterar del diagnóstico, empezaron a entrar muchos messengers y muchos Facebook y muchos llamadas de teléfono, mensajes de texto, WhatsApp y todo, y diciéndome diferentes palabras, que estaban orando, que estaban conmigo, otras preguntándome qué estaba pasando, que si era verdad, que si era mentira, lo que me habían diagnosticado. Entonces
Me habló por teléfono una amiga que aprecio mucho. Ella pasó por un diagnóstico similar al mío y ella me dio un consejo. Me dijo, mira Nancy, me dijo, cuando uno está así, me dijo, no es saludable estar repitiendo lo mismo Ok. y estar dando aliento a las personas, porque eso era lo que yo estaba haciendo. Las personas me hablaban y yo les daba aliento. Yo les decía, no, es que Dios me va a sacar adelante, es que yo tengo fe y esto y lo otro, pero yo no sabía que yo me estaba desgastando.